Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca del resumen del curso del acerca del curso de Ingeniería Antisísmica. Profesor Dr. Jenner Villarreal. Los alumnos son Vera Poclín, Elvis Franz, Pérez Giovanni, quien es su manita Edgardo. Quien habla es Elvis Franz Vera Poclín. Empezaremos por los criterios estructurales y geotécnicos. Para un edificio, el tiempo de vida útil se denota por 50 años, lo cual tiene que soportar cargas verticales que contienen cargas muertas y cargas vivas y cargas de sismo y sobrecargas. Las cargas muertas y las cargas vivas están dadas por la capacidad deportante, que nos da la condición de resistencia, y el asentamiento de la condición de rigidez, y la sobrecarga nos da el desplazamiento lateral. Las cargas verticales tenemos la carga muerta, que es el peso propio por el peso específico del material, por el volumen del elemento. Para la losa aligerada, que es una carga muerta, tenemos los siguientes H's para un H17 de 20, 25 y 30. Por ejemplo, para una de 30 tenemos un peso de área de 420 kg fuerza por metro cuadrado. Para el concreto, tenemos un peso específico del concreto de 1400, un coeficiente de 0.20, una elasticidad de 15.000 F'C. Para el acero tenemos un peso específico del acero de 7.800 kg fuerza por un coeficiente de 0.30 y una elasticidad de 22 por 10 a la sexta kg fuerza por centímetro cuadrado. Para la albañilería tenemos un peso específico de material de 1.800 kg fuerza por metro cúbico y un coeficiente de 0.25 y una elasticidad de 500 F'M, que viene a ser la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería. Esto se subdivide en dos, en la albañilería industrial y la artesanal. La industrial posee mayor resistencia a la compresión de la unidad de albañilería, que tiene 65 con respecto a la artesanal, que tiene 45 kg fuerza por centímetro cuadrado. Hablando del coeficiente, para la albañilería tenemos que es el negativo de la deformación transversal con la deformación longitudinal. Bueno, a continuación tenemos un dibujo de un muro confinado, que vamos a hablar de los agrietamientos. Este es un agrietamiento centralizado, como se puede observar, pero para ello también tenemos que hablar de un muro confinado que se da sobre los 15 a 20 centímetros del nivel del terreno. El nivel del muro está sobre los 15 y sobre los 20 para evitar sales y la humedad del terreno que lo puede brindar, ¿no? Este tipo de agrietamiento se produce por varios factores que, como se puede observar, que tenemos ahí tres. El primero es la característica tributaria del muro del terreno es diferente. Eso no generalmente ocurre. El peralte de la viga tiene que ser muy baja, también ocurre, pero el F'M diferente proyecto generalmente se produce porque la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería es menor que el proyecto por la responsabilidad. Luego tenemos la norma de albañilería de 0.70. En este capítulo se debe comprobar dos cosas, tanto para los muros en X como para los muros en Y, que viene a ser el esfuerzo máximo, ¿no? Axial máximo, que el esfuerzo axial máximo se denota por la fórmula PM, que es la carga tributaria del muro entre la longitud por el T, que es espesor del muro, como vemos ahí en la vista en planta, y el L, y la vista de perfil, que tenemos ahí el muro, el H, que está en la siguiente parte a la derecha, que es el F'M por 1 menos H entre 35T elevado al cuadrado, tiene que ser menor que 0.15 F'M. Eso es lo que acerca de la unidad de albañilería. Las fallas, como hablamos hace rato que vimos una falla centrada, acá tenemos la falla lineal vertical de arriba hacia abajo. Se encuentra localizada en una parte del muro confinado, como podemos ver en la parte izquierda. Generalmente se da en toda la parte de la parte superior
vertical hacia la parte inferior. Este tipo de falla se llama asentamiento localizado, porque se localiza en un lugar. El asentamiento también puede ir de vertical hacia arriba, hacia abajo, pero en el caso 2 que vemos, en el siguiente caso que podemos ver, no ha llegado hasta el final, hasta la parte inferior. Se ha quedado, entonces a este tipo se le llama sobrecarga localizada, porque no ha llegado, solo se localiza en una cierta parte del muro confinado. Y el último es la falla por efecto de los sismos, es un agrietamiento por la diagonal o falta de muros. Se hace hincapié a esto porque se da el F'M diferente al proyecto, porque es a compresión, y el F'M tiene que ver con el módulo de la elasticidad, y a su vez tiene que ver con la rigidez, y a su vez tiene que ver con la rigidez efectiva del peralte. Ahora hablamos de la densidad mínima de muros. Tenemos que la sumatoria de la longitud de espesor entre el área de la planta tiene que ser mayor que al Z, que es el factor de la zona, por el U, el factor del uso, es el factor del suelo, por el N, por el número de pisos. Se recomienda un piso por piso empezando desde N1 entre 56, como se puede notar por la fórmula que tienen a continuación en pantalla. Acerca de la carga viva, es la carga temporal, ¿no? Eso depende del uso, de acuerdo al uso que se determina acerca de la norma de cargas, que nos da la norma de 0.20. Por ejemplo, tenemos para cargas vivas, para una vivienda 2000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Carga viva para un aula de un colegio, 250 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Luego tenemos los controles de carga vertical. Tenemos la capacidad portante, es la resistencia del terreno, se denota por el Q sub A, la capacidad portante, ¿no?, que nos la brinda en el estudio de mecánica de suelos. Esta capacidad portante o capacidad admisible del terreno tiene que ser mayor al peso del edificio más al peso de la cimentación entre el área y la cimentación. Por ende, las unidades son kilogramos fuerza entre centímetros cuadrados. Por ejemplo, a continuación tenemos un cuadro que es la fuente de consulta técnica a geotecnistas, que se las encuestas, y nos las dieron. Y tenemos, por ejemplo, para un suelo intermedio, que es mi tipo de suelo de mi proyecto, tenemos de 1.2 a 3, y hemos utilizado el 2.5, porque es una zona entre la zona 2. Luego tenemos los controles de carga vertical. Tenemos el asentamiento. Se produce a consecuencia del proceso constructivo. ¿Qué quiere decir? A través de la cohesión molecular de los suelos, que nos las brinda nos las da el estudio de mecánica de suelos, se obtiene por estudio de mecánica de suelos. Entonces, ¿qué tenemos? En la parte inferior vemos como resortes en serie, que estos de acá estos resortes en serie nos da el balastro vertical, se encuentran debajo, ¿no? Y esto de acá también se lo tiene por estudio de mecánica de suelos. En la imagen que podemos apreciar un resorte, vemos que el P total, que es igual al peso del edificio más el peso de la cimentación, aplasta, y este asentamiento se le llama el asentamiento tolerable. El asentamiento tolerable viene a ser al peso del edificio más el peso del cimiento entre el CU, que es el segundo, que es el balastro vertical, por el área de la cimentación. Tiene que ser menor que el asentamiento tolerable del estudio de mecánica de suelos para que cumpla. En conclusión, tenemos otra fuente técnica de geotecnistas para un coeficiente de balastro, y por ejemplo el intermedio de 3 a 6, que es de mi tipo de suelo, ¿no? Un suelo intermedio. Luego tenemos el control de carga, controles de carga vertical o sismo, o deriva, ¿no?
Eh, Esta. Control de carga la carga lateral o sismo, o deriva, o drift. Esta deriva es la que produce el pánico en un edificio. Generalmente por las fuerzas que se generan en un edificio, las partes más altas son las que tienden a ver el mayor efecto sísmico que las partes más bajas, ¿no? Que, la, que las que, la, las, que se- la- las habitaciones se encuentran en el primer piso o segundo piso con respecto a las de los últimos pisos 5 o 6, un edificio normal. La deriva o el B es el desplazamiento en I, se da de piso a piso este cuadro, que es el desplazamiento en I menos el desplazamiento I menos 1 entre el H y I, que sea de la altura del 1. Esto tiene que ser menor que la deriva de la norma de 0,30, que, que se nota por, las, por, las, por el siguiente símbolo, ¿no? Por el B, deriva o B. Entonces tenemos ¿qué pasa para que este asentamiento fuese real? ¿Qué tiene que cumplirse? El primer cuadro, para que se cumpla la norma de 0,30, ¿no? Si es regular, el asentamiento, el desplazamiento real tiene que ser igual a 0,75 que el desplazamiento elástico. Y si es irregular, el desplazamiento real va a ser igual a 0,85 por el R del desplazamiento elástico. De acuerdo a las derivas, se tiene el siguiente cuadro. Por ejemplo, para un concreto armado tenemos una deriva de 0,07. Para unos muros de ductilidad limitada tenemos una deriva de 0,05. Para albañilería tenemos una deriva de 0,05. Para acero y madera tenemos la misma deriva, que es 0,010. Deriva o drift. Luego tenemos la albañilería. Esfuerzo axial máximo, que se da para los muros de X y muros en Y. Se denota por la siguiente fórmula: PM entre LT menor 0,2 del F'M de 1 menos el H entre 35T al cuadrado menor que el 0,5 del F'M. Hincapié que en un muro la altura efectiva del muro, como se puede observar en la imagen de la base hasta la parte de arriba, se llama la altura efectiva. La longitud interior tiene que ser menor a 4 metros para que se diga que esté bien confinada. Otro capítulo más en esta diapositiva. Lo anterior ya hemos visto. Para la unidad de densidad mínima de muros, tenemos muros en X, muros en Y. Como expliqué, que es la sumatoria de las longitudes por espesor entre el área de la planta, tiene que ser mayor o igual al Z, que es el factor de zona, U factor de uso, S factor de suelo, N número de pisos entre 56. Bueno, siguiendo con el resumen del curso, nos dejaron un trabajo para elegir un jefe de grupo y colocar contestar las siguientes preguntas y hacer un resumen, ¿no? En nuestro trabajo nos dieron, el jefe de grupo fui yo, el Luis Franz de la Poclin, jefe de grupo. Tenemos las longitudes de nuestra planta típica. Como el rato estábamos hablando del suelo intermedio, que hablábamos que teníamos de 1.2 a 3, que el cual escogimos el 2.5. Eso es todo. Análisis sísmico-estático. 1. Criterios de moderación estructural. 1.1 Diafragma rígido. El comportamiento de las losas es igual a una gran placa horizontal. Ante los sismos, el movimiento de cada nudo dependerá del centro de masa. Las fuerzas se aplican exclusivamente en los centros de masa. Para evitar torsiones o torsiones diferentes en los pisos, se debe alinear los centros de masa por el eje vertical. Un brazo rígido. En la unión entre dos elementos, columnas, vigas. Los nudos rígidos son estos. Es la unión del acero de las vigas con el acero de las columnas.
el ángulo debe ser el mismo antes y después del sí. Grados de libertad y restricciones del centro de masa. En una losa tenemos el centro geométrico y el centro de masa, espaciados una extensidad I, aplicados a una fuerza X. Esto sería equivalente a la misma losa con el centro geométrico, la misma fuerza y un momento en Z. Por lo tanto, un grado de libertad, desplazamiento en X y rotación en Z. En el eje Y tenemos la losa, el centro geométrico, el centro de masa, espaciados una intensidad y X con una fuerza Mi, es equivalente a la misma losa, con la misma fuerza en el centro geométrico y un momento en Z. Por lo tanto, un grado de libertad, desplazamientos en Y y rotación en Z. De lo cual, el centro de masa cuenta con un grado de libertad, desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación en Z, y restricciones, desplazamiento en Z y rotación en X y rotación en Y. Excentricidad accidental. De la excentricidad nos dicen que la excentricidad en X es igual al 5% de la longitud en X y la excentricidad en Y es el 5% de la longitud en Y. Determinación del centro de masa. El centro de masa es el lugar geométrico donde se aplica el movimiento. Centro de masa inicial. El centro de masa inicial es igual al peso por las coordenadas entre los pesos, tanto para X como para Y. El centro de rigidez. El centro de rigidez es el lugar geométrico donde la estructura se deforma menos. El centro de rigidez es igual a la rigidez, a la sumatoria de las rigideces por las coordenadas perpendiculares entre la rigidez, tanto para X como para Y. Centro de masa final. El centro de masa final es igual al centro de masa inicial más menos la excentricidad, tanto para X como para Y. Cuando positivo y cuando negativo. Positivo cuando el centro de masa inicial menos el centro de rigidez es positiva. La excentricidad se corre hacia la derecha, el lado positivo. Y si el centro de masa inicial menos el centro de rigidez es positiva, la excentricidad en Y se corre hacia el lado positivo del eje Y. En el caso negativo, la excentricidad inicial menos el centro de rigidez es negativa, la excentricidad en Y será hacia el lado izquierdo. Y el centro de masa inicial menos el centro de rigidez negativo, la excentricidad será hacia abajo del eje Y. 2. Procedimiento de cálculo. Generalidades. Según el artículo 4.5.1, las generalidades, las normas nos dicen que la fuerza se aplica en el centro de masa. Para zona 1 regular y regular, el análisis sinoestático con alturas menores o iguales a 45 centímetros en concreto y menores o iguales a 15 centímetros en albañilería. El peso sísmico, según el artículo 4.3, el peso sísmico nos dice que es igual al 100% de la carga muerta más un coeficiente en porcentaje de la carga viva. Este coeficiente es igual al 50% para categorías A y B, 25% para categorías C y 25% para techos y azoteas. Periodo fundamental, según el artículo 4.5.4, nos dice que el periodo fundamental es igual a la altura del nivel 0 entre el coeficiente CT. El coeficiente CT, hay tres tipos de coeficientes. El coeficiente CT es igual a 35 para aporticados y concreto armado y acero. Es igual a 45 para pórticos de concreto armado más placas de ascensor y escaleras.
y el coeficiente ST igual a 60 para muros estructurales dual albañilería o MDL. También nos dicen que tenemos que comprobar tanto en X como en Y. Para eso nos da una fórmula de periodo fundamental que nos dice que es igual a 0.85 multiplicado por 2pi por la raíz cuadrada de la sumatoria de los pesos por el desplazamiento al cuadrado sobre la gravedad por la sumatoria de las fuerzas por el desplazamiento. Hay que comprobarlo en X tanto como en Y. Fuerza cortante en la base, tanto en X como en Y, según el artículo 4.5.2. Nos dice que la fuerza cortante es igual al factor de zona, factor de uso, por el factor de amplificación sísmica, por el factor de suelo, sobre el factor de reducción sísmica y por el peso sísmico. Y nos dice que tenemos que comprobar que C sobre R sea mayor o igual que 0.125, tanto en X como en Y. El Z, factor de zona sísmica, en la zona 4 es 0.45, en la zona 3, 0.35, zona 2, 0.25 y la zona 1, 0.10. El U, factor de uso o importancia, según la tabla número 5. La norma nos dice que tenemos tres categorías. Categoría A, con uso esencial de 1.5, categoría B, importante de 1.3 y C, común de 1.0. En la categoría A hay dos subcategorías que nos dice A1 para hospitales nivel 4, para aisladores en base, la base, suelo rígido. Y A2, otros hospitales más clínicas, disipadores o aisladores, suelo rígido, suelo intermedio. En la tabla 6 nos dice la categoría más zona más sistema estructural